Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a entrar de inmediato a conversar con el invitado que nos acompañará desde ahora hasta que la noche cierre a las 12. Así mismo para socializar diversos temas de actualidad de la República Dominicana, claro, siempre haciendo énfasis necesario en los temas que tiene la coyuntura política de la República Dominicana en un interesante momento. Sí, muy interesante. Un momento interesante. Y vamos a darle la bienvenida al doctor Max Puig, quien es, presidente de Alianza por la Democracia, que parece que hay quienes entienden que la democracia se está atentando en el país. Buenas noches, don Max. Buenas noches, encantado de estar con ustedes, Junior, Giovanni y Ricardo. Sí, la democracia dominicana viene sufriendo golpes importantes. Y yo diría que esto se ha venido dando en cadena, sobre todo a partir del momento en que en junio del año 2015 se produjo una reforma constitucional por forceps, una reforma constitucional impuesta. Eso trajo como consecuencia unas elecciones completamente irregulares. Eso trajo como consecuencia, a su vez, un incremento del descreimiento de la ciudadanía en el desempeño, en las funciones mismas de las autoridades del país. Y ahora mismo esto ha llegado a un punto, en el año ya 2017, esto ha llegado a un punto sumamente elevado, con el conocimiento ya público oficial, ¿verdad?, de el caso de sobornos que han sido pagados en la República Dominicana a lo largo de los últimos años por una de las más grandes empresas constructoras de América Latina y del mundo, que ha puesto en evidencia que las autoridades dominicanas, se ha confirmado lo que sabíamos, ¿no? Es decir, los altos grados que ha alcanzado la corrupción en la República Dominicana. Y se puede decir que con los días que pasan e incluso con las horas que pasan, cada día esta situación se profundiza, hay nuevos elementos y esto no va a dejar de tener consecuencias, o sea, las tendrá consecuencias muy graves en el ordenamiento político y social dominicano. Pero cuando hablamos de consecuencias muy graves, nos referimos únicamente en el ámbito judicial, es decir, la judicialización, el procesamiento de los sindicados o de lo que se rumora que que han recibido los sobornos y de lo que no se rumoran. ¿Crees que el Estado va a actuar en contra de esas personas? Bueno, es que con todo lo que está pasando nosotros estamos observando que las propias autoridades, comenzando por el presidente de la República, están tomando medidas para protegerse que violan el ordenamiento legal del país. Entonces, cuando eso sucede, es todo el sistema político el que entra en juego. Y lo digo muy directamente. El Procurador General de la República ha planteado un acuerdo con la empresa Odebrecht. Y ese acuerdo implicaría que la empresa se comprometería, ¿verdad?, a ofrecer los nombres de las personas sobornadas por ellos, pero esa empresa y sus ejecutivos quedarían liberados de las responsabilidades penales, a cambio de la entrega de una suma que, si bien se analiza, es una suma ínfima con relación a las sobrevaloraciones que ha realizado esa empresa en la República Dominicana. El Procurador General de la República está planteando un acuerdo ilegal, porque ese acuerdo viola la ley sobre el soborno, ese acuerdo viola la ley sobre contrataciones públicas, y la viola porque la ley de soborno es muy clara que cuando las penas pasibles de ser aplicadas a las personas encausadas
supera los 3 años los 3 años de prisión, pues no procede el acuerdo judicial. Pero lo mismo pasa con la ley de contrataciones públicas. La ley es taxativa en el sentido de que cuando se produce soborno, los contratos vigentes han de ser rescindidos. Y en el acuerdo propuesto, hasta donde se sabe, porque todo lo que se sabe de ese acuerdo es lo que ha dado a conocer el propio procurador, porque se trata de un procedimiento secreto, en la fase de instrucción, pues esa ley dice que los acuerdos deben ser rescindidos. Y el acuerdo supuestamente plantea, por lo que él ha dicho, que a la empresa se le permitiría seguir aprobando. Pero vamos más lejos. Ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana no le ha presentado su rendición de cuentas a la Junta Central Electoral por sus gastos del año pasado. Y se supone que esa rendición... Pero siempre lo hace a tiempo, o este año es excepcional. Es que se supone que ahí hay que decir quién le pagó y cuánto le pagó al señor Joao Santana. Porque el señor Joao Santana, que fue el principal asesor del presidente Medina en la campaña electoral, a ese señor alguien le pagó. Ese señor no vino aquí pro bono. Ese señor, alguien le estaba pagando. Ahora, se supone que le pagó el propio interesado, Danilo Medina Sánchez. O el partido. O el partido. Bueno, pues tienen que aparecer las copias de los comprobantes, de los cheques. Porque si no, se va a verificar lo que todo el mundo supone, que la campaña fue financiada por una empresa extranjera. Y eso está expresamente prohibido en la ley electoral, que las campañas electorales sean pagadas por personas físicas o morales de otro país. Y entonces no se trata de culpables simplemente. Se trata de que las propias autoridades están realizando acciones, están tomando acciones para encubrir hechos delictivos de dominicanos y de extranjeros. Pero podemos decir... Eso es grave. Antes de pasar a seguir con ese tema, Max planteaba el tema del acuerdo que suscribió el procurador con Odebrecht, entendiendo que no procede acuerdo cuando se han cometido hechos tipificados como soborno. Ya aceptado, fueron confesados. Y aceptado. Entonces, yo creo que aquí nuevamente el Poder Judicial está a prueba. Y está a prueba porque ya fue apoderado el Poder Judicial para revisar el tema del acuerdo, si lo homologa o no. ¿Y por qué digo que está a prueba, Max? Porque, tal como tú señalas, no solo esas dos leyes especiales limitan la posibilidad de aplicar la conciliación o el criterio de oportunidad, sino que el propio Código Procesal Penal, luego de su modificación, lo prohíbe taxativamente. Por lo tanto, yo he estado partiendo del criterio que si algún acuerdo pudo haber llegado a partir de la admisión de derechos, era someterse a un penal abreviado, que sí es posible. Bueno, pero fuera de esos aspectos, si se quiere, procedimentales, es decir, que tienen que ver con los procedimientos a ser aplicados en la justicia, hay otro hecho, y es que un grupo de ciudadanos ha sometido al Procurador General de la República por prevaricación. Y ese grupo de ciudadanos se ha dirigido hoy al juez coordinador que ha sido encargado de determinar la homologación, si la va a asumir él mismo o la va a referir a un otro juez. Pero esos ciudadanos le han hecho saber a ese juez hoy, mediante algo de alguacil, que la persona que le está sometiendo ese acuerdo de homologación ha sido sometido a la justicia. Y en este caso es el Consejo de la Procuraduría que tiene que decidir si le da curso a esa querella por prevaricación ante la Suprema Corte de Justicia o si no le da curso. Pero eso hay que determinarlo primero. Sí, pero lo importante en todo esto es que las autoridades públicas dominicanas, es decir, desde la Presidencia de la República hasta sus más distintos niveles, han estado manejando todo esto fuera del marco de la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo que tiende a hacer es a comprobar que realmente
gran parte de esas autoridades, desde la principal de ellas, están comprometidas con estos hechos dolosos. Don Max, Y eso ha de tener consecuencias. ¿pudiera este año 2017 ser un año de referencia en el combate a la corrupción, a la impunidad, fruto de esta ola que la población prácticamente se ha desbordado, pidiendo sanción para los implicados en este soborno de la Odebrecht? ¿Pudiera ser este el inicio para que aquí esa independencia que tanto se habla del Poder Judicial comience a caminar, y donde pues tengamos fiscales donde se nombren por carrera, por concurso, y no porque es amigo del partido de turno? ¿Pudiera ser este el inicio para que la República Dominicana pues genere esa confianza a la población en materia de justicia? Yo lo voy a decir de otra manera. En la República Dominicana no tenemos un régimen, un sistema verdaderamente democrático. Uno de los principios básicos del sistema democrático es la llamada separación de poderes. Poderes independientes que de una forma u otra se equilibran. Es decir, ese prerequisito, si se quiere, del sistema democrático no se cumple en el país. Aquí no hay ni 3, ni 4, ni 5 poderes, ¿verdad? Es decir, aquí lo que hay es un solo poder. Y ese poder se concentra en una persona. Bueno, se concentra en un partido, o en el comité político de ese partido, o en el jefe de ese partido, que en este momento no es ni siquiera el presidente de ese partido, es el presidente de la República. Entonces, en un sistema así se le puede llamar de cualquier manera, pero no se le puede llamar un sistema democrático. Entonces, respondo a la pregunta. Sí, yo creo que el año 2017 puede ser un año muy importante para el avance democrático de la República Dominicana. Es decir, como poniendo en entredicho ese sistema omnímodo, ¿verdad?, de concentración de poderes. ¿Y por qué? Porque efectivamente la gente está mostrando cansancio, hartazgo. ¿Pero por qué? Porque la gente descubrió que se roba. No, la gente lo sabe hace mucho tiempo. La gente lo sabe, la gente lo sabía. Lo que pasa es que la gente está llegando a la convicción de que es demasiado. La gente sabía que se robaba, pero ya no quiere que se robe tanto. Y lo otro es que ya no hay que demostrar si se roba o no, porque aquí hemos vivido un chantaje. ¿Cuál es el chantaje? Hay denuncias de que hay situaciones, ¿verdad?, deshonestas, que hay robo. Entonces las autoridades, en vez de investigar, lo que hacen es que a los que hacen la denuncia le dicen pruébelo. Es decir, que se le pide al ciudadano que sea él el que demuestre. Entonces al final la gente se siente impotente. Pero ahora ya eso no es necesario, porque la propia empresa que ha cometido el delito lo ha confesado. Entonces ya no hay que decirle a la gente que pruebe, no, ya está demostrado. Entonces ahora el gobierno se están inventando una cosa rarísima, que si no fuera tan grave esto daría hasta motivo de risa, que la empresa Odebrecht ha confesado que ha utilizado el soborno y la sobrevaluación como método habitual de trabajo. Entonces ahora el gobierno crea una comisión para demostrar que el único país del mundo donde la Odebrecht no hizo eso fue aquí. Digo, daría risa si no fuera trágico, ¿verdad? Yo creo que, sin embargo, es este tipo de situación el que pone en evidencia la necesidad de que hagamos una limpieza aquí en el país, en términos institucionales. Bien, con la anuencia del doctor Max Puy vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación en Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y esta conversación con el doctor Max Puy. Ricardo tiene algo en la recámara. No, algo que nos va a dar un poquito de luz, Max, sobre un tema que a todos nos preocupa. Y que fuera del hecho de que tú lo has mencionado acertadamente, quizás para algunos que no dominamos la materia nos puede poner en el carril correcto. El partido y los dirigentes de su partido, Carlos Sánchez, ustedes han tenido una voz muy activa con el tema de Punta Catalina
el tema de la contaminación ambiental, al margen de lo que es la licitación y todo eso, y de ese pasivo ambiental que va a dejar por el producto que va a ser usado como materia prima en el tema del carbón. Realmente nos gustaría oír un resumen un poquito conciso de esa desventaja que nosotros vamos a cargar por tener una planta bastante cara que ya supuestamente no está siendo lo más común en el resto de América Latina. Están huyendo de esa matriz. Sí. Bueno, vamos a situar el asunto. La empresa Odebrecht ha realizado muchas obras públicas y está realizando obras públicas en la República Dominicana a lo largo de unos 15, 16 años. Ese conjunto de obras, el monto por el que ha sido contratado o el monto al que han ascendido las obras es de alrededor de 6.000 millones de dólares. Punta Catalina es la más grande de esas obras. Representa cerca del costo, el costo contratado, cerca de 2.000 millones de dólares. Es decir que solo esa obra representa la tercera parte de la totalidad de los fondos a ser erogados a la empresa Odebrecht. Ahora, esa empresa, esa obra es también el buque insignia del presidente Danilo Medina. Es decir, claro, él no la había, es un dato interesante, él no había prometido, él no había hablado de plantas de carbón, él no prometió nada de eso. Claro, él prometió muchas cosas que no ha cumplido, pero no prometió la planta y sí trajo la planta. Ahora, normalmente desde que se anunció lo de la planta de carbón, pues un grupo de ciudadanos, entre ellos, muchos de la Alianza por la Democracia, ¿verdad?, que yo presido, pero también personas de otras orientaciones políticas, empezamos a investigar ese caso. Por lo sorprendente que resultaba que en un momento en que el mundo le está dando las espaldas al carbón, pues la República Dominicana contrate una planta de carbón. Y fuimos descubriendo cosas sorprendentes y las fuimos dando a conocer a la opinión pública. En primer lugar, lo que más choca es que el carbón ya se sabe que es el más nocivo de los combustibles fósiles, el más contaminante. Pero lo que no se ha resaltado suficiente es que los ecosistemas insulares son más frágiles que los ecosistemas continentales. Entonces, una planta de carbón de la magnitud que tienen las plantas de Punta Catalina en una isla pequeña, como es la isla Hispaniola, produce mucho más daños al ambiente que si esa planta estuviese en Luisiana, para decirlo así, o en Canadá. Y después había que ver qué tipo de planta era. Por los precios, por lo que se decía, parecía que era una planta muy moderna, lo que se llama una planta supracrítica. Una planta ya, vamos a decir, no contaminante, pero sí menos contaminante, porque no existe el carbón limpio. Pero una planta, con ciertos aditamentos, esas plantas son mucho más caras. Por el precio que se anunció, se supuso, y la CDE decía eso, pero resulta que no, que es una planta subcrítica. Esa planta es una planta subcrítica. Esa planta no es una planta que realmente reduce, en la medida en que pudiese reducirse la contaminación por el carbón. Para decirlo muy sencillo, para que todo el mundo lo entienda, es como si nosotros estuviéramos comprando un carro Hyundai al precio de un Mercedes-Benz, ¿verdad? Si estuviéramos comprando un carro, ¿verdad?, modesto, pero lo estamos pagando como si fuera el precio de un Mercedes. Esa planta, la planta Catalina, de acuerdo a todos los estudios, ¿verdad?, esa planta no debe costar más, como mucho, es decir, y estas son cifras aproximadas, lo más que puede costar es de 1.400 a 1.500 millones de dólares. Solo en Catalina hay una sobrevaluación de 500 a 600 millones de dólares, y pueden ser más. Claro, para determinar eso hay que someterlo a un estudio pormenorizado, ¿verdad? Hay que hacer una real auditoría del proyecto. Pero de por sí fue un error ambiental, más que un error, un crimen ambiental, decidir establecer plantas movidas por carbón en un país como la República Dominicana.
porque la magnitud de esas plantas es tan grande que eso va a limitar la capacidad de República Dominicana de desarrollar las energías limpias, es decir, las energías renovables. Entonces, es un error. Ahora, desde el punto de vista legal, ese proyecto tiene serias irregularidades. La licencia de ese proyecto fue otorgada irregularmente. El Ministerio de Medio Ambiente no cumplió los requisitos. Los fondos los primeros fondos que erogó el gobierno para ese proyecto, los entregó antes de que el contrato fuese validado por el Congreso. Caso único. Y desde el punto de vista financiero, pues ahí entonces, ahí es donde es el acabose. Bueno, primero, por varias razones. Hay una gran sobrevaluación, pero además de la gran sobrevaluación, la empresa licitó partiendo de la condición de que ella estaba en capacidad de obtener el financiamiento. Y de los 1.700, que era el porcentaje que tenía que obtener de financiamiento, 1.700 millones de dólares, lo más que han podido conseguir es cerca de 200 millones de euros. Es decir, realmente la empresa no cumplió eso solo, fuera del escándalo, fuera de todo este escándalo, era suficiente para la rescisión del contrato. Ahora, por eso es que las empresas también se han retrasado tanto las plantas. ¿Con qué fondo está trabajando ahora? Con fondo con lo que nosotros pagamos de luz todos los meses. ¿Por qué? Porque cuando bajó el precio del petróleo, se suponía que eso iba a implicar la reducción de la tarifa eléctrica para todos los usuarios. Se dejó la tarifa eléctrica al nivel alto, como si el petróleo estuviese a 80 o 90 dólares el barril. Entonces nosotros, los contribuyentes, los que nos están escuchando, nosotros pagamos la luz todos los meses, pero estamos pagando un sobreprecio. Entonces esos recursos que estaban destinados a cubrir el subsidio, ¿verdad?, de la compañía eléctrica, que ya no lo tienen que cubrir porque está entrando más barato, los combustibles están llegando más baratos, ese dinero ha sido utilizado por el Estado Dominicano para hacer las plantas. O sea, las plantas se han ido haciendo con el dinero nuestro. Y esas plantas, lo que se estableció es que se iban a hacer con financiamiento externo. Ahora, hemos estado, si fuese un proyecto razonable, que fuese a mejorar realmente las condiciones del desempeño eléctrico del país, pues bien. Pero lo que pasa es que nosotros estamos financiando esas plantas para dañar el ambiente de la República Dominicana y que para un conjunto de personas, o sea, se enriquezcan de manera realmente desmesurada y de forma absolutamente ilegal e ilegítima. Entonces, por eso es también que yo entiendo que esto ha provocado esa reacción tan fuerte de la población. Don Marpuy, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y compartir con los amigos televidentes Cerrando la Noche. Será en otra ocasión donde volverlo a invitar podamos seguir pues hablando de los temas nacionales, que nos faltaron muchos temas por tocar. Ley de partido, todo eso faltó. Así mismo es. Amigos televidentes, conversamos con el doctor Marpuy, presidente de Alianza por la Democracia, con quien pues conversamos en la noche de hoy, un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa y Ricardo Fortuna. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.